Hola, muy buenas, soy Jorge Vela y junto a Joaquín Donoso conformamos el equipo Turbulento y vamos a analizar las precipitaciones en Longotoma. Para este análisis, lo primero que debimos hacer fue obtener información sobre las precipitaciones máximas anuales durante 24 horas eh, desde la Dirección General de Aguas en el Ministerio de Obras Públicas. Para esto pudimos pedir o solicitar un registro de las precipitaciones de tres estaciones, las cuales vendrían siendo Longotoma, que es la que nos interesa analizar, Las Colmenas y Valle Hermoso. Solicitamos específicamente este historial de precipitaciones desde el 1 de enero de 1990 hasta el 31 de diciembre de 2024. Para la elección de estas estaciones nos basamos en su cercanía a Longotoma, eso nos permite acotar el terreno y tener mayor precisión en el análisis. Estas estaciones tienen algunas particularidades. Longotoma, por ejemplo, es una ciudad que está a 20 metros sobre el nivel del mar, muy cercana a la costa. Esto hace que su humedad relativa sea alta y que se vea afectada por la nieve y las brumas. Al contrario que esta, Las Colmenas está más alejada, se ve influida por su relieve, por el relieve cercano, lo que hace que sus temperaturas sean un poco más cálidas. También se encuentra a 80 metros sobre el nivel del mar, al igual que la siguiente, Valle Hermoso, que en este caso nos encontramos con una zona que está más en el Valle de la Ligua, lo cual esa planicie hace que las temperaturas sean un poco más altas. Los datos extraídos nos arrojaron los siguientes datos, que son desde 1990 hasta el 93, donde se puede ver que relativamente existe una variancia entre las máximas precipitaciones durante las 24 horas. Sin embargo, ya más cercano a la actualidad, se ve que cada vez son menos las precipitaciones. Al mismo tiempo, en Hermoso podemos ver que pasa lo mismo. En la actualidad tenemos una disminución en las precipitaciones y también tenemos que los años 2022-2023 no aparecen registrados, así como del año 2021, un registro muy temprano. Y este problema pasa justamente también en Las Colmenas, que el año 2022-2023 no aparece directamente y el año 2021 fueron todos tomados de forma muy temprana, ya que en 2021 acá, si bien fue tomado en mayo, lo cual no es tan temprano, en Vallehermoso fue tomado el 1 de enero y en Longotoma el 29 de enero, por lo que da datos realmente pequeños y pueden estar un poco distorsionados también. Ahora, con respecto a los primeros datos, pasa que en Las Colmenas se tiene un dato cero, en Valle Hermoso estaba el cero del 1 de enero. Entonces hay varios datos que dan cero y en Las Colmenas específicamente pasa que en 1995 no tenemos información sobre sus precipitaciones y en 1994, que es un dato intermedio, tenemos que da directamente cero, lo cual no puede ser y de hecho es justamente porque fue información recopilada el 1 de enero. Ahora, debido a esto, tomamos como decisión ocupar los datos de 1991 a 2020, un periodo exacto de 30 años. Primero, para minimizar los rellenos y tener que rellenar datos solamente en Las Colmenas, ya que si tomamos, por ejemplo, 2021, deberíamos tomar también Vallehermoso para rellenar y sale mejor rellenar solamente Las Colmenas. También minimizar los datos imprecisos, ya que, como decía anteriormente, en 2021 fueron datos tomados de forma muy temprana y por ende bastante imprecisos e irreales. Y también necesitamos tomar datos relativamente actuales. No nos serviría, por ejemplo, tomar de 2010 en adelante, hacia atrás, disculpa, ya que son datos que no se corresponden necesariamente con lo que tenemos en la actualidad, ¿cierto? Ahora, para esto, ¿qué haremos? Rellenar los datos, primero que todo. En Las Colmenas específicamente, que es donde tenemos dos datos faltantes, tenemos que rellenar y eso lo haremos mediante este procedimiento de cálculo para determinar valores de datos faltantes. Este método, primero, para poder aplicarlo, debemos asumir que la relación entre los promedios de los datos de la estación por rellenar y una estación cercana, disculpa, es la misma que la relación entre los valores medidos en ambas siguiendo la siguiente fórmula. Pueden hacer de esta relación en la que se ve un dato faltante respecto a otro dato de referencia debe ser igual al promedio de los datos en la estación a la que le falta un dato respecto a el promedio de la estación con el dato de referencia. Ahora, de acá podemos despejar el dato faltante, dando que es igual a la división de los promedios por el dato de referencia, ¿cierto? Y si tenemos más de una estación de referencia, podemos hacer un promedio entre estos dos resultados de datos faltantes que podemos obtener. Como decía anteriormente, acá se debe rellenar los datos específicamente de Las Colmenas, ya que al haber eliminado 1990 y 2021 hacia adelante, no tenemos más datos faltantes que 1994 y 95 en Las Colmenas.
el cual se puede ver que hay un 0 y un NA por un dato que decía ser 0 y uno que directamente no estaba. Esto se corrige mediante el método recientemente mostrado, ¿cierto? Y nos da valores de 42.8 y 42.2. Ahora, también podemos ver, ya con los datos rellenos, ¿cierto? Podemos ver las correlaciones entre cada estación. Ahora, el software Hydronomon nos permite ver automáticamente un determination factor que vendría siendo el coeficiente de determinación. Pero este es igual a el coeficiente de correlación lineal al cuadrado, por lo que si queremos solamente el coeficiente de correlación, necesitamos sacar la raíz cuadrada de este. Entonces, por ejemplo, al comparar Longotoma frente a Valle Hermoso, tenemos un coeficiente de correlación lineal de 0,996, obtenido por la raíz de 0,992. Ahora, se busca la mayor precisión posible, por lo que se van a corregir los datos del pasado. ¿Sí? Los datos desde algún valor atípico hacia atrás se van a corregir, o bueno, desde un punto de quiebre en verdad. Y la correlación inicial, eh, disculpa, la correlación lineal entre estaciones es la que se puede ver acá, 0,996, 9985 y 0,999. Una vez rellenados los datos faltantes, procedemos a corregir los datos con el siguiente método. El procedimiento consiste en comparar los datos de la ciudad que queremos corregir junto a la acumulación de las otras dos estaciones, generando una curva doblemente másica. Esta curva nos permite identificar las pendientes que existen justo en el punto en el que estas pendientes cambian y existe una incongruencia en los datos. La comparación justamente de una estación frente a la suma de los datos de las otras dos estaciones nos va a mostrar una distribución la cual, como decía mi compañero, va a parecerse a dos rectas, las cuales en algún momento tienen un cambio de pendiente. Estas se pueden llamar pendiente M1 y la pendiente M2. Ahora, la división de una sobre la otra nos va a dar lo que vendría siendo un factor de corrección. Este factor de corrección lo podemos multiplicar por los datos antiguos o anteriores a este punto de quiebre, y con eso podemos obtener datos corregidos para que se parezcan lo más posible a los datos actuales. En la primera corrección empezamos por Valle Hermoso. En esta curva doblemente másica vemos una pequeña falta de homogeneidad. Entonces procedemos a analizarla. Vemos que esta falta de homogeneidad se encuentra en el año 2023. Eso quiere, 2003. 2003. Eso quiere decir que sacando el coeficiente de factor de corrección y multiplicándolo por los datos pasados, podemos corregir este coeficiente, lo cual va a dar un nuevo coeficiente de 0,999, significando una relación mucho más realista entre las estaciones. En la corrección de las colmenas encontramos algo similar, sin embargo, la homogeneidad es mucho más alta, no se ven aparentemente, sin embargo, efectuamos una pequeña corrección en el año 2007 y una vez efectuada y hecha la multiplicación, vemos que el factor sigue siendo aún más pequeño, dando una curva aún más homogénea. Para el longotoma nuevamente tenemos una curva bastante homogénea, además que eh, con los datos corregidos de las anteriores dos comunas, La Colmena y Valle Hermoso. Entonces procedemos a hacer la misma corrección con el factor de corrección, esta vez en el año 2010, mucho más cercana, y lo que nos proporciona una curva másica homogénea también del 0,99%. Ahora, más desde el análisis estadístico, que es lo que buscamos con todo este trabajo, vamos a ocupar una herramienta integrada en el software de Hydronomon llamada Pythia, que es específicamente para hacer el análisis estadístico. Se quiere buscar la distribución más fiel al comportamiento de las precipitaciones máximas en el sector de Longotoma. Y acá tenemos una de ejemplo que es aparentemente una recta, que es una distribución normal. Aparentemente una recta, ya que en verdad la escala de este gráfico está adecuada para la distribución normal, de forma que esta se ve como una recta. Ahora, acá se pueden apreciar todos los tipos de distribuciones que nos ofrece este software, ¿cierto? Donde hay algunas más conocidas como la normal, logarítmica y otras que no tanto. Ahora, de acá podemos buscar la distribución más fiel viendo cuál tiene los datos más apegados a la realidad y nos da esta distribución llamada EV3 Mean Weibull L Moments, y acá se puede ver aproximadamente su forma, algo que parece ser una recta más a la derecha, más curva a la izquierda. Como decía antes, esto
entendiendo que la escala no es la escala real, sino que es con una escala que toma como base la distribución normal. Pero así, gracias a esto, pudimos encontrar cuál era la distribución estadística que se adecuaba y se acercaba más a estos datos. Con esto ya podemos ir concluyendo. Concluimos el análisis de todo esto, un trabajo más técnico, más práctico que otra cosa, sin necesidad de tanta conclusión, además de simplemente decir esto, este nombre que está en pantalla, que vendría siendo la distribución que más se acerca a los datos de longotoma, habiendo pasado por correcciones y por comparación a otros datos de subestaciones cercanas. Eso y muchas gracias. Gracias.